Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vamos ya con la tercera hora de la mañana en Es Radio, enseguida con las noticias, inmediatamente después con la tertulia. Hoy es uno de los días más interesantes políticamente de los últimos tiempos, pero muy, muy interesante. Pero lo primero querrán saber ustedes cómo está el tiempo. Bueno, pues hoy va a hacer un calor de narices. Hay 37 provincias en alerta por altas temperaturas, de hasta 42 grados, lo cual hace que la gente, los niños, los ancianos, las personas que tengan algún tipo de discapacidad o simplemente pues que no están bien, a lo mejor están enfermos o que viven solos, pues que tengan muchísimo cuidado porque hoy es el clásico día de la deshidratación. Hay riesgo importante, con todos los problemas que eso supone para la salud, nada menos que 13 provincias, incluyendo Galicia y el País Vasco. Galicia están subiendo muchísimo las temperaturas, así que tengan mucho cuidado, que ayer saltó ya de los 40 la tropical Orense, y aunque aquello es muy bonito, más de 40 grados no está hecho para el ser humano. Está para que el ser humano se cuide. Llover, ¿dónde va a llover? Pues hombre, en Teruel, en Soria, en Cuenca, como es natural. Como no hay nadie, pues ahí llueve, pero donde hay gente va a hacer un calor tremendo. Ahora en Madrid tenemos 21 grados, pero vamos a irnos a 40, 42, según las zonas. La máxima 43 grados en Córdoba, en Sevilla y en Toledo. Y la mínima hoy en Pontevedra, 14 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles lo que es la noticia del día, que a lo mejor, yo digo que este es el huevo donde tiene que salir el pollito, que más tarde a lo mejor resulta gallina y da huevos para todos. Podría ser el embrión del desbloqueo total de la situación, es decir, de la formación de gobierno y de un gobierno que pueda gobernar. Pero lo primero es el presidente de las Cortes, que es lo que se va a votar hoy. Y ayer a última hora, pues al final ha elegido Ciudadanos. Recordarán ustedes que en la tertulia muchas veces hemos dicho que había 2 o 3 personas, no más, en un gobierno de amigos de Mariano, zascandiles y tontos varios, bueno, y algunos que se pasan de listos, que están manchados o por tontos, o por trincar, o porque aparecen en todas las villarejadas de aquí y de allá. Y el primer nombre que salía siempre, que Ciudadanos aceptaría como presidenta del gobierno en vez de Mariano, era Ana Pastor. ¿Pues por qué? Pues porque no molesta. Y si quieres hacer un gobierno de coalición, tiene que ser alguien que se pueda llevar con la gente. Creo que a la gente de sus equipos la lleva matacaballo, pero allá los políticos con sus equipos. Lo fundamental es que estaban Ana Pastor, García Tejerina, 2 o 3 más, no hay más en el gobierno, que tengan un buen nivel técnico y que permitan hacer esto. ¿Por qué es importante la presidencia de las Cortes? Dirán ustedes, pero si eso es todo para figurar. No. Porque si vamos a un gobierno con 137 escaños, se va a gobernar en el Parlamento. Y por lo tanto, la presidencia de las Cortes y la mesa, que tendrían mayoría PP y Ciudadanos, lo que pactaron ayer, 3 puestos para el PP, 2 para Ciudadanos, 2 para el PSOE, 2 para Podemos, mayoría, por tanto, PP Ciudadanos, es fundamental para todos los proyectos de ley, empezando por los presupuestos que hay que hacer ya, y las multas que nos pone Bruselas, porque de guindos tiene esto manga por hombro y Montoro ya ni les cuento. Es decir, hay que formar gobierno y además hay que gobernar. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, el acuerdo que hubo ayer por la tarde, que sorprendió a muchos, porque Ciudadanos rechazó hasta 3 candidatos del Partido Popular. No valía el voto de Ciudadanos, ¿no? Pues al final, el que ha elegido presidente del Congreso, Ana Pastor, es Ciudadanos. Eso nos ha librado, por ejemplo, de Fernández Díaz, que no está mal y no es el único. Si no hay sorpresas de última hora, Ana Pastor podría convertirse hoy en la próxima presidenta del Congreso. En apenas 2 horas arrancan las sesiones constitutivas de Congreso y Senado. En la víspera, PP y Ciudadanos alcanzaban un acuerdo para respaldar la candidatura de la todavía ministra de Fomento. Eso sí, después de que la formación naranja vetase a Cospedal, Fernández Díaz y a Margallo. A cambio, Ciudadanos conseguía la vicepresidencia primera y una secretaría. Escuchamos a Mariano Rajoy y a Albert Rivera. Yo propongo y pido que se apoye como candidato a presidir el Congreso de los Diputados a la ministra Ana Pastor. Constitucionalista, con un perfil institucional, como pedíamos, con experiencia y también sin tachas de corrupción, que era absolutamente necesario.
Bien, yo creo que es una parte del acuerdo, pero esa parte debería desembocar en un acuerdo de gobierno. Vamos ahora con la otra parte, porque hay mayoría de izquierdas, por poco, si incluíamos naturalmente a los separatistas, que suelen ser de extrema izquierda, bueno, son de extrema izquierda y de extrema derecha, son extremistas en cualquier caso, pero hay una mayoría ligera. Lo que pasa es que son tribus muy distintas y nos encontramos, como siempre, en el gran problema PSOE-Podemos. O sea, si el PSOE está con el sistema, con la democracia, con la Constitución, no puede estar con Podemos. Porque es que Podemos está con los separatistas catalanes. Y entonces, el candidato López, bueno, es que Podemos, como de costumbre, para jorobar al PSOE, porque Podemos sigue en su táctica, que es devorar al Partido Socialista. Y hay que decir que hay razones para que lo sigan haciendo. Ellos piensan que esta legislatura puede durar 1 año o 2, y que en ese año o 2 el PSOE se puede estrellar porque Sánchez es un pésimo líder. Y por lo tanto que ellos lo que tienen que ir es a machacar al PSOE. ¿Y cómo lo hacen? Pues el candidato del PSOE, que ayer por la mañana parecía posible, que era Pachi López, que repitiera, ya sé que es Pachi nadie, pero de menos nos ha hecho Dios. ¿Quién iba a pensar que Errejón o la Montero pudieran estar ahí? Y ahí está. Bueno, pues ¿qué hizo Podemos para jorobar al candidato del PSOE? Poner a su propio candidato, que encima es separatista, el Domènech. ¿Qué pasa? Que al salir Domènech no sale Pachi López. Ayer el espectáculo era absolutamente extraordinario, lo contaba Miriam Muro en el programa de Luis Herrero. O sea, aparecía por una puerta Pablo Iglesias e inmediatamente salía por la otra Pedro Sánchez. O sea, es que ya no se aguantan en la misma habitación, no ya darse la mano. O sea, respirar el mismo aire les resulta imposible. Entonces vamos a ver qué es lo que... Pueden pasar cosas, porque esto no está hecho. Pero el lío en la parte izquierda del hemiciclo es morrocotudo. Solo si PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y Convergencia suman fuerzas, se puede frustrar la Operación Pastor. Esta opción es remota, ya que a última hora la propuesta de Pablo Iglesias para promover a Xavier Domènech fracasaba. Está por ver qué hace Francesc Homs en segunda votación. El convergente presentaba por sorpresa su candidatura, pero podría haber acordado con el PP la abstención para formar grupo propio. Bien, aquí esto es fantástico. Cuando sale el Kiku Homs, que no es el más inteligente de su clase, diciendo que se iba a votar a sí mismo en primera y en segunda, hubo un momento de silencio, de perplejidad entre los periodistas. Tenemos que irnos acostumbrando a estas perplejidades. En España, en casi 40 años de democracia, no ha habido nunca un gobierno de coalición. Esto es una cosa sorprendente. Esto no sucede en ningún país de Europa. El único sitio donde solo ha habido gobiernos monocolores es España. Llevamos casi 40 años. 77 son las primeras elecciones. Llevamos 39 años de democracia y nunca ha habido un gobierno de coalición. Esto no es normal. Y además ahora es imposible. Pero la gran cuestión es cómo formas ese gobierno. Pues lo primero es el partido más votado y a partir de ahí, ¿qué coalición se hace? Veníamos diciendo, y yo pensé que si no había pacto con Ciudadanos, por eso lo de Ana Pastor es tan importante, porque es el candidato de Ciudadanos. Lo era, siendo de confianza de Mariano, es decir, que no le va a hacer fechorías. El día 4 de octubre empiezan los juicios de Bárcenas, que son 7 u 8, más la Púnica, la Gürtel, y son bueno, trincheras de desgaste brutal para el PP, porque vete tú a saber lo que sale ahí. Pero aquí la clave es, y entonces, ¿con quién va a gobernar Mariano si no va a gobernar con Ciudadanos? Es imposible que gobierne. Bueno, lo primero que dijo ayer, y se entiende dentro de la operación Ana Pastor, es que él está dispuesto a asumir la formación de gobierno con 137 escaños. Eso y nada es lo mismo. Pero lo primero es que se lo comunicó. El grupo parlamentario del PP parece ya el Consejo Nacional de Movimiento en tiempos de Franco, que según decía Pemán, se reunía una vez al año para escuchar al aconsejado. Bueno, pues lo mismo. El grupo parlamentario del PP se reúne cuando le llama Mariano para aconsejar a Mariano lo que Mariano les tiene que decir. Y mientras Ciudadanos insiste en que su opción para la investidura de Rajoy continúa siendo la abstención. Ante el Ejecutivo Nacional de su partido, Rajoy dio a entender que las relaciones con Rivera van por buen camino, pero no más allá del acuerdo para presidir el Congreso. Lo que sí dejó claro es que está dispuesto a gobernar en minoría. Se puede hacer, es posible,
pero es muy difícil gobernar con 137 diputados sin establecer unos objetivos compartidos y unas medidas para alcanzarlos. En cualquier caso, si eso es lo que quieren los demás, el Partido Popular va a asumir su responsabilidad y va a gobernar, aunque sea con 137 diputados. No, con 137 tú puedes ser investido presidente, gobernar es imposible, porque no puedes pasar ni una sola ley con 137 escaños, necesitas 176, es decir, necesitas por lo menos 165, 170 escaños y alguna abstención técnica. Es que si no es imposible, no pasan ni los presupuestos, pero ninguna ley, ninguna. Por lo tanto, es insostenible. ¿Qué sucede? Pues lo que se prefiguró ayer ya empieza a ser lo más parecido a un gobierno de coalición con el PSOE, porque Ciudadanos ha insistido hasta última hora en que el presidente de las Cortes, Congreso en este caso, tendría que ser pactado también con el PSOE, porque es la idea de Ciudadanos y creo que de la gran mayoría de la población, que han votado los tres grandes partidos nacionales, y luego está el otro que no es nacional, que es venezolano. Pero en fin, que es que haya un acuerdo entre los partidos para las reformas que tiene que hacer España. Bien, eso está ahí. El problema es que, primero, el PSOE quiere estar en la oposición para no dejar solo a Podemos en la oposición, lo cual me parece razonable. Pero el problema es qué hacemos con el soldado Sánchez. O sea, porque al PSOE le viene muy bien ahora estar un año o dos restaurándose mientras gobierna o no gobierna Mariano, mientras Ciudadanos le hace o no le hace el programa de gobierno, etcétera. Viene lo de Bruselas, y hay elecciones en Francia y en Alemania, puede estallar la Unión Europea por completo, hay un golpe en Turquía que a lo mejor es el primero de otra serie de golpes, en fin, hay una situación internacional de caos total. Y por lo tanto, el PSOE, que bueno, pues tiene un candidato que es muy malo, pero es el que tiene. Y mientras Susana no dé el salto, y no tiene pinta de querer saltar, pues bien está. El problema es que no se puede estar quieto. O sea, el ser humano por naturaleza es inquieto, y Sánchez, pues como la donna è móvil y se mueve continuamente y enreda, y todavía acaricia la idea de vengarse de Mariano, yendo que Mariano fracase en la investidura y ser investido él. ¿Con los votos de quién? Con los votos del diablo, porque es que no hay otra posibilidad. Le tienen que votar la Esquerra, la ETA, Podemos, todos. Bueno, pero la tentación anida en su cabecita a pájaros. Y ayer lo vimos de nuevo. Sí, Pedro Sánchez, por su parte, mantuvo ante su grupo parlamentario el no a la investidura de Rajoy, pero sorprendió a los presentes aludiendo a la necesidad de recuperar a los soberanistas e independentistas. Hay que sacar del limbo a los 17 diputados de Esquerra y Convergencia, dijo. Esta afirmación fue interpretada como un último intento de Sánchez para intentar forjar una mayoría parlamentaria. Es la hora de la democracia representativa, es la hora del sistema parlamentario, es la hora de que aquella persona que considere o se considere en el derecho y con la capacidad de poder gobernar este país, intente articular una mayoría suficiente parlamentaria para poder gobernar España. Así que ahora es la hora de la democracia parlamentaria. Yo creía que esto era una democracia parlamentaria. Hombre, viendo cómo está Madrid por culpa de Sánchez, creí que también era una república soviética. Porque es que por culpa de Sánchez, las grandes capitales españolas están en manos de comunistas destartalados, algunos desorejados, otros por desorejar, y todos muy mal de la cabeza. Las últimas ocurrencias del Ayuntamiento de Madrid ya empiezan a superar a las de Barcelona. Mira que es difícil, ¿eh? Bueno, pues están en ello. Nos llega ahora mismo, nos llega la noticia de que Rafael Catalá, el ministro de Justicia, antes de las cagaperras de Codere, que diga, le pueden decir misa, no es el mejor aval, venir del mundo del juego para la justicia no es el mejor aval, pues que asume las funciones de ministro de Fomento. Bueno, pues si no hay gobierno, o sea, esto sí que es para cobrar la pensión. Bueno, como Pachi López, que Pachi López a lo tonto modorro, pues se va a llevar una pensioncita fetén. El socialista podría cobrar un total de 77.000 euros y decide aceptar la pensión por haber presidido el Congreso de los Diputados 7 meses. Eso sí, tendría que renunciar a su escaño como diputado. Según publica Libertad Digital, como tercera autoridad del Estado, el socialista cobraba más de 192.000 euros anuales, la cuantía más alta de todos los altos cargos. Con independencia de que cobre o no finalmente la pensión, López podrá utilizar durante 4 años el coche oficial y la escolta.
Sí, hombre, sí. Y banda de música también. Pero, hombre, si esto, como decía Germán Yanque, ¿de quién es Pachi López? Dice, pues es la clásica persona que se abre el coche y no baja nadie. Pues eso. Bueno, pues ahí lo tienen. O sea, no fue nada, fue un Lendakari que le debía el cargo al PP, nunca se lo agradeció, que es muy borde, y no ha hecho nunca nada, porque es que no es una nulidad. Bueno, pero una nulidad que no tiene ideas, pues es simplemente una nulidad. Un tonto con iniciativa es peligrosísimo. O sea, el problema del Ayuntamiento de Madrid, que repito, padecemos por culpa de Sánchez. Porque si no fuera por Sánchez, en Madrid ganó las elecciones el PP. Y además le ofrecieron al PSOE la alcaldía, a Carmona, no confundir con Carmena. Se la ofrecieron. Y no las quiso, porque Sánchez estaba en que yo voy a tomar el poder, tú no vas a tomar más que un poleo. Pero bueno. Pero es que, claro, haber puesto a una colección de orates, algunos delincuentes convictos, confesos y condenados, como la portavoz, por asaltar una capilla de culto católico amenazando de muerte al cura de los feligreses. Esto no sucede en ningún sitio del mundo, no digamos una gran capital. Bueno, pero es que además no dejan de tener ideas. Ideas de Jaimito, ideas de Tebeo, ideas del profesor Franz de Copenhague, el del Tebeo, si hubiera sido tonto. El señor Franz de Copenhague era un genio del Tebeo, que por ejemplo para recoger una colilla, pues inventaba una máquina gigantesca que ocupaba 2 o 3 habitaciones con varias poleas, un gato que corría detrás de un ratón y cosas así, para al final poder agacharse y coger la colilla. O sea, liaba lo que estaba sencillo. Mira que los bancos de los parques son sencillos. En todos los sitios del mundo es una base de madera sólida para que aguante los cambios de clima y un respaldo que es de madera y de hierro. Punto. Lo más sencillo posible, para que no se los coman los perros, los niños, los transeúntes, sean fáciles de limpiar, etc. Eso para el resto del mundo. Pero en Madrid no dejan de tener ideicas. Y las ideicas de Carmena son absolutamente extraordinarias. Manuela Carmena baraja cambiar los bancos de Madrid por sillas plegables de camping o camas elásticas sobre las que se pueda saltar. En total hay 12 diseños que se pueden votar a través de la web del ayuntamiento. Otra propuesta, por ejemplo, es un banco grada que ocupa plazas de aparcamiento. Rita Maestre anima a participar a los madrileños y lo considera propicio para charlar o comer pipas. La propuesta ganadora se instalará en las calles en los próximos meses. Bueno, la participación está entre el 1 y el 1,5% en las ideicas de Carmena, es decir, los madrileños, los que pagamos impuestos, bárbaros impuestos, aparte de los nacionales, los municipales, que todos los ha subido esta colección de inútiles, es que luego, por supuesto, ¿para qué hemos votado a los que nos representan? Para que nos hagan votar todos los días lo último que se les ocurre. Esto apesta a corrupción. Apesta a corrupción. Pero vamos a ver, ¿para qué quiero yo un dispensador de sillas que quieren ponerlo como las bicicletas? Las bicicletas estas eléctricas, como dice la gente, las bicicletas eléctricas han tenido un gran éxito en Marruecos. El 40% de ellas se venden allí. Han sido robadas, han sido destruidas y el 40% del parking de las electrobicis está en Marruecos. Se puede comprar de cualquier manera. Si no vas al rastro, quiero 12 bicis, pues venga, 12 bicis para jugar a ET. Y entonces, como eso ha sido un desastre, pero un desastre total, la gente cuida su bicicleta, no la del ayuntamiento. Porque como no es suya, la coge, la usa y a veces la devuelve y a veces no. Y por la noche los borrachos pues van, arrancan la bici, se la llevan y acaba en Rabat. O en Fez, o en Casablanca, porque siempre acaban allí. Bueno, entonces, ¿por qué si yo me quiero ir a sentar en un parque, tengo que ir a poner una moneda y sacar una silla? Si los bancos están inventados, si hay bancos en el Retiro, un dispensador de sillas. Pues porque algún contratista es el que pone el dispensador de sillas. Evidente es que además entren en la página del ayuntamiento, por una vez no les insultarán. Es que está ya inventado. Estos son unos golfos amigos de unos golfos del ayuntamiento, porque todos tontos no son. Alguno se lo tiene que llevar. Pero ¿y qué me dicen de los bancos donde los niños saltan? El banco cama elástica. ¿Quién limpia ese banco luego? ¿Quién se sienta en ese banco?
Hay que solo se puede saltar, puede uno reposar. Hay bancos cruzados que dicen que es para hablar. En Madrid la gente no para de hablar. Esto no llega a México, pero casi. Pues hay bancos que están diseñados, son como una cosa así disparatada. Es como un sudoku de banco. O sea, entonces tú te sientas, pero cruzado. Pero hombre, si está inventado, el banco sencillito, los novios se cogen del hombro y miran al futuro, a ver quién paga la hipoteca, pero si esto está hecho. Pero ¿y la grada? ¿Y el coche grada que aparcará para que la gente vaya allí a hablar y a comer pipas? Pero la gente habla en su casa, en el bar, en la acera, no necesita sentarse en el coche grada y encima comer pipas, ¿para qué? Para dejarlo todo guarro, ¿y eso quién lo limpia? Como son señoritos, en eso nunca piensan. Bueno, vamos a dar un repaso por la situación exterior, que es otra de las razones por las que España necesita un gobierno ya. La situación en Turquía y la situación en Francia. La purgaturga de Erdogan tras el fallido golpe de Estado alcanza ya unos 20.000 militares, jueces y policías. Entre ellos hay 7.500 detenidos, 30 gobernadores destituidos y 3.000 magistrados y fiscales despedidos. La reacción no tiene precedentes desde el golpe militar de 1980. El consultor en materia de defensa, Enrique Navarro, explicaba en los micrófonos de En Casa de Herrero la importancia que tiene la estabilidad de Turquía. Para Europa la estabilidad de Turquía, diríamos egoístamente para Europa y para los europeos, la estabilidad, diríamos, siempre que no se vayan a posiciones extremas, pues es lo que más nos conviene. Una Turquía, no diríamos ya en una situación de conflicto civil, pero una Turquía inestable afecta a las relaciones con Rusia, a la presencia en el Cáucaso, a Siria. O sea, estamos hablando de un problema estratégico de unas dimensiones estratosféricas. Bueno, y afecta directamente a Europa porque Merkel, por su cuenta de riesgo, hizo un pacto con Erdogan para los refugiados, que no son refugiados, que son inmigrantes. O sea, todo el inmigrante no es refugiado. Y además lo que está pasando en los campos de refugiados, aunque lo oculten. Bueno, Alemania y Francia están en año electoral. En Niza, naturalmente, la masacre, no hacía falta ser muy listo, pero se lo contábamos ayer, naturalmente es el impulso que le faltaba al Frente Nacional, que vota con Podemos, porque la extrema izquierda y la extrema derecha coinciden en su odio a la democracia, al capitalismo, a la propiedad privada y tal, todo el Estado, es decir, todo para los políticos que mangonean y mangan en el Estado, coinciden. O sea, Podemos y Marine Le Pen votan juntos contra el euro y contra la Troika, y contra Alemania y contra la Unión Europea. Bueno, pues en Francia, naturalmente, lo de Niza empieza a funcionar de la única manera que podía funcionar, que es desgastando todavía más al gobierno de la lopécico Hollande. El ataque terrorista en Niza sitúa al gobierno francés entre las cuerdas, al que culpan de no atajar al yihadismo. Crece la impopularidad de Manuel Valls, quien ayer fue abucheado en el homenaje a las víctimas. Continúa también la investigación tras conocerse que el terrorista había hecho múltiples búsquedas sobre las matanzas de ISIS y tenía fotos de Bin Laden en su móvil. En estado grave continúan las 18 personas, entre ellas un niño. Un refugiado afgano de 17 años ha atacado esta pasada noche a 4 pasajeros en Alemania al grito de Alá es grande, hiriendo de gravedad a 3 de ellos. El suceso ha ocurrido en un tren regional cerca de la localidad de Wolfsburgo. El joven, que había usado para el ataque un hacha y un cuchillo, ha sido abatido por la policía cuando se daba la fuga. Bien, ¿qué hacía este tío en Alemania? ¿Qué hacía este tío en Alemania? ¿Por qué tenía que estar este tío en Alemania? Porque Merkel quiso hacer de Padre Ángel o de Papa Francisco y dijo aquello de que Alemania podía asumir perfectamente 1 millón de refugiados al año. Solo Alemania, el resto de Europa 2 o 3. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero usted qué se ha creído? Pero es que está ocultando, igual que ahora se sabe que la policía francesa ocultó las terribles mutilaciones sexuales de las víctimas del Bataclan, se ha sabido ahora, es que en Alemania están ocultando las violaciones sistemáticas de las mujeres prostituidas en los campos de refugiados, y lo oculta la policía alemana, para no manchar el año electoral de Angela Merkel. Ahora entrarán que este es un desequilibrado. No, un desequilibrado no hubiera, a lo mejor hubiera dicho viva Jesús. No, es que todos dicen Alá es grande y te meten un hachazo. Es que es todo lo mismo. Es que vienen de donde vienen y son lo que son. Que hay algunos refugiados, algunos casos individuales. El resto que se quede donde está. Es que no hay otra solución.
Bueno, la otra solución es que vengan gobiernos populistas, como los que se ve venir en Francia y en Alemania, y se carguen la Unión Europea, con lo que ha costado hacerla. Estas cosas cuesta mucho hacerlas, deshacerlas es sencillo. Bueno, en Estados Unidos está en marcha la candidatura Trump, que está empatado con Hillary Clinton. Dirán ustedes, pero semejante al muérdago. Vamos a ver, si tenemos aquí con 5 millones de votos a Pablo Iglesias. Pero hombre, si el partido más votado ahora en las encuestas en Francia es el de Marine Le Pen, ¿qué nos asombra? Que en Estados Unidos vayan por el mismo derrotero. Sí, la primera jornada de la convención republicana en Cleveland ha finalizado tras casi 11 horas. La mujer de Donald Trump ha iniciado la ronda de discursos. La mayoría de las intervenciones han estado marcadas por las críticas a Hillary Clinton. Trump no intervendrá hasta el jueves, día en el que finaliza la convención y oficializará su candidatura. Bien, mientras tanto saben que en la frontera con Colombia hay, la información en Libertad Digital es tremenda, es terrible. 130.000 personas van a buscar qué comer en Colombia. Debe ser que no se han enterado de lo que dijo Errejón, que había colas en Venezuela porque gracias a la revolución la gente tenía mucho dinero para comprar y por eso hacía colas, porque como le sobraba el dinero quería comprar. Bien, es verdad que Errejón decía inmediatamente después que hay un acaparamiento de productos, en cuyo caso no es un problema de tener dinero, sino que no hay cosas. Pero a continuación Errejón decía que es que a la gente en Venezuela lo que le gusta es enterarse no por los medios de comunicación, sino hablando con su vecino, porque son muy cercanos. Bien, es verdad que inmediatamente después Errejón decía que se habían comprado más televisores que nunca porque la gente desconfiaba por culpa de los reaccionarios y entonces solo se enteraba de todo por televisión. Y todo esto lo decía en la misma entrevista Errejón. Y este es el listo de Podemos. Calculen los tontos. Bueno, los tontos andan aquí haciendo sillas al revés, o sea. Bueno, pero ahora Santos, que es un traidor redomado a la política de Colombia, de Uribe, está pactando con Maduro no dejarles entrar ni siquiera a comprar comida. Porque aparte que ahí se puede producir, cuando estamos hablando ya de más de 100.000 personas, son movimientos de masas, que eso vete tú a saber en qué acaba, pero eso pueden producirse violencias incontrolables, pestes, enfermedades, cualquier cosa. Bueno, pues ahora en lo único que están de acuerdo es uno en matarlos de hambre y el otro en no darles de comer. Colombia y Venezuela anuncian que el próximo fin de semana no se abrirá la frontera entre ambos países. Las autoridades justifican esta medida asegurando que están negociando una reapertura definitiva. Este fin de semana 130.000 venezolanos cruzaban la frontera para comprar alimentos y medicamentos. Cierran la frontera, ¿qué quiere decir? Que habrá violencia en la frontera. Que a la gente no le dejas pasar. Pues lo que suele suceder cuando tiene hambre, además, es que se salta la frontera. En fin, nos vamos a ir enseguida a la tertulia con Pedro J., con Germán Terch, con Isabel San Sebastián, pero antes, Sara, ¿cómo pueden participar nuestros oyentes, seguidentes, internentes? 3 vías de comunicación a su alcance en nuestro contestador en el 91 409 0503, 91 409 0503. También a su disposición tienen una cuenta oficial de Twitter, es la manana de FJL, y si lo prefieren también el correo electrónico a eslamanana@radio.fm. El ganador de ayer del lote de productos Lola fue José Miguel González Rodríguez de Murcia. Bueno, y recuerden ustedes que está abierta la compra de acciones en Libertad Digital, 25 euros la acción, aunque hay de plazo, el primer plazo también para los accionistas en primer lugar, pero los que no son accionistas pueden reservar las acciones que quieran comprar, es hasta septiembre, pero no sean como Mariano, o sea, no dejen para septiembre la investidura, o sea, compren las acciones ahora, además a nosotros nos interesa, va muy bien la ampliación, que compren ahora porque son los de siempre, los que han estado con nosotros, tenemos más de 1.000 accionistas, y lo mejor es que se refuerce eso y hacer nuestro plan quinquenal de resistencia liberal, porque ahora parece que se endereza el gobierno, pero se puede torcer. Nos quitan los anuncios, nos quitan lo que quieran, que nos quiten lo que les dé la gana. La cuestión es que nosotros necesitamos un colchón, y este año que ya por primera vez hemos ganado dinero, poco, pero hemos ganado en el periódico, en la radio y en la televisión, nuestra productora, era el momento de hacer la ampliación. Entran ustedes en Libertad Digital y ven los mecanismos de participación. Cualquier pregunta, muy sencillo, correo accionistas@libertaddigital.com y háganlo ahora, o sea, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es radio.